Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Eduardo Quintana. Sean todos bienvenidos a Enderezando el Texto. El mensaje acerca de cómo salvar el alma de la condenación eterna es ciertamente el tema primario del que querríamos hablar cada vez que podamos con nuestros amigos inconversos. Un no cristiano debe ser lo suficientemente honesto con lo que las Escrituras nos declaran respecto a nuestra condición sin Cristo. A menudo vamos en un recorrido lento por todo el Nuevo Testamento para anunciar el mensaje de salvación, y no nos olvidamos en observar Hechos capítulo 2 para exhortar a nuestros amigos a que pongan por obra lo que la gente hizo en este capítulo. Las multitudes presentes en el día del Pentecostés fueron informadas acerca del estado en el que se encontraban, y a pesar de haber sido culpables del derramamiento de la sangre del Mesías, el apóstol Pedro les comunicó las buenas nuevas de salvación. Al final del mensaje de Pedro, muchos fueron persuadidos y abrieron los ojos a la realidad. Así que esta audiencia, compungida por su maldad, interrogó al apóstol diciendo: ¿qué haremos? Hechos capítulo 2 y versículo 37. En otras palabras, ellos querían saber qué era lo que tenían que hacer para alcanzar la misericordia de Dios y poder ser perdonados de sus pecados. La respuesta de Pedro menciona 2 de los 6 requisitos que cualquier persona en cualquier época debe hacer si es que quiere ser perdonado de sus pecados. Pedro respondió diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 y verso 38. Si Pedro no quiso decir que el arrepentimiento y el bautismo eran con el propósito o con la finalidad de alcanzar el perdón de los pecados, entonces, ¿qué quiso decir? Lamentablemente, la respuesta del apóstol inspirado ha querido ser modificada por quienes no quieren enfrentarse a la realidad de que el bautismo es esencial para el perdón de los pecados. Estas personas argumentan diciendo que el mensaje en Hechos 2:38 es un asunto de gramática griega y significado de palabras. Dicen que ha sido traducido mal y que en el lenguaje original, es decir, en el griego, Lucas, quien registró las palabras de Pedro, no quiso decir que el bautismo trae el perdón de los pecados. Estos que tergiversan las escrituras enseñan que la preposición para, que en el griego es eis, debe ser traducida como por causa de. Para pretender sustentar su punto de vista, citan textos como Mateo capítulo 12 y verso 41, en donde nos dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cuando este texto dice porque ellos se arrepintieron a, en el griego leemos la preposición eis, e-i-s, y algunos gramáticos griegos sugieren que debe ser entendido como por causa de. Así que el texto se leería así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por causa de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces estos falsos intérpretes con mucha habilidad hacen creer que Hechos 2:38 debe ser entendido o traducido de la misma manera que Mateo 12:41, el texto que acabamos de leer. Ellos leen Hechos 2:38 así: arrepentíos para la remisión de pecados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Teniendo el texto de esta forma, la idea sería que uno debe bautizarse, no para el perdón de los pecados, sino por causa del perdón de los pecados. O sea que uno recibe el perdón antes de haber sido bautizado, y el bautismo se convierte en una manifestación pública de uno que ya recibió el perdón de Dios. No obstante, estimados amigos, si nos mantenemos en esta forma de razonar, nos llevaría muy pronto a incurrir en la blasfemia. ¿Por qué? Bueno, porque no solo estamos modificando las palabras de Dios, sino porque la misma frase en griego e incluso en español que leemos en Hechos 2:38 también aparece en Mateo 26:28. Y para ser muy honestos y muy consistentes, deberíamos interpretarlo de forma idéntica. Pero dudo mucho que alguien llegue a una conclusión tan blasfema.
Acudir a Mateo 12:41 para establecer el uso del griego eis en Hechos 2:38 no es del todo acertado, porque las frases no son paralelas ni en el español ni en el griego. En Hechos 2:38 el texto griego enseña eis apesis amartia. Voy a deletrearlo. E-I-S-A-P-H-E-S-I-S-H-A-M-A-R-T-I-A. Y se traduce al español como para el perdón de los pecados. Ahora, en Mateo 12:41 el texto griego nos enseña eis o kerugma ionas. Lo voy a deletrear. E-I-S-H-O-K-E-R-U-G-M-A-I-O-N-A-S. Y se traduce al español como a la predicación de Jonás. Como podemos observar, las frases en el griego, incluso en el español, no son idénticas. Ahora, hay que señalar que estos falsos maestros han ignorado deliberadamente Mateo 26:28, que es un paralelo exacto tanto en el griego como en el español, a diferencia de Mateo 12:41. Mateo 26:28 enseña: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora veamos cómo encontramos las frases en el griego. Hechos 2:38 dice eis apesis amartia, que ya lo deletreé hace rato, y se traduce para el perdón de los pecados. Mateo 26:28 es la frase misma, es idéntico, eis apesis amartia, y se traduce igual, para el perdón de los pecados. Como podemos observar, estas frases sí son idénticas tanto en el griego como en el español. Así que la conclusión lógica sería que si Hechos 2:38 enseña que somos bautizados porque ya recibimos la remisión de los pecados, entonces la consistencia demanda que Mateo 26:28 enseñe que la sangre de Jesús fue derramada porque ya teníamos el perdón de los pecados. ¡Qué blasfemia! ¿A quién quiere creer? ¿A los parloteos teológicos de quienes quieren evadir la verdad o a la palabra infalible de Dios? La Biblia es clara cuando nos enseña que el bautismo es un requisito para ser perdonados de nuestros pecados. Hechos 2:38, Marcos 16:16, Primera de Pedro 3:21, Hechos 22:16, Juan 3 del 1 al 5, y podríamos citar unos cuantos más. Aún así, son muchos los que se ponen voluntariamente escamas en los ojos. Muchas gracias.